Damos la bienvenida después de sus esperamos triunfales vacaciones a Catalina Noriega. ¿Qué tal, mi querido Héctor? Muy buenos días para todos y muy feliz año. Pues sí, triunfales vacaciones, mi querido Héctor, pero con un despertar archicrudo. ¡Qué horror de economía! Y qué horror de economía a nivel mundial. Pero a mí me gustaría hacer hincapié el día de hoy en un problema, mi querido Héctor, que francamente me estremeció. Estuve estas 3 semanas allá en Estados Unidos y que me tocó ver muy de cerca la separación de las familias a causa de la migración. Mira, la noche de ayer que regresaba yo de Washington, me tocó sentados en el avión junto a mí una joven de unos 24 años, una muchacha muy agradable y un pequeñito que viajaba solo de regreso a México de 8 años. La chica en cuestión me platicó que ella había nacido en California porque sus papás habían sido migrantes. Tuvieron 3 hijas, pero determinaron después de unos años regresarse a Michoacán. Ellos viven en Morelia. ¿Qué ocurrió con las 3 hijas? Que ya no se quisieron venir a México. Entonces ella me comentaba, ahora vive en el estado de Virginia, que para ella es muy doloroso tener a sus padres lejos y eso que tiene la oportunidad de venir una vez al año a México, no por muchos días, venía solo 10 días para visitarlos. Oportunidad, mi querido Héctor, que en la mayoría de los casos no tienen las familias migrantes. ¿Qué ocurría con el pequeño que viajaba con nosotras? Pues mi querido Héctor, él vive con sus abuelitos en Tlaxcala, mientras el papá y la mamá emigraron allá a la zona de Washington a tratar de salir adelante. No han logrado acabar de arreglar sus papeles. El papá fue a dejar al niño hasta la puerta del avión, pero por lo tanto, pues tienen al pequeño en vía de mientras aquí en Tlaxcala con los abuelos. El chiquito te daba auténticamente una ternura imposible de manifestar, porque lo sentías como tan solo ahí en ese avionzote, tan aislado y triste de haber dejado a su papá, aunque también estaba muy contento de que ya el lunes regresaba a clases e iba a ver a sus amiguitos. Son situaciones, mi querido Héctor, que de veras causan dolor. Allá en Maryland conozco una familia que tuvieron que dejar a los hijos en El Salvador. Ellos son salvadoreños,
durante más de 14 años. Cuando al fin pudieron ya ellos incluso con la nacionalidad gringa, reclamar a los hijos, pues encontraron a unos adolescentes propiamente dicho desconocidos. ¿Por qué? Porque pues nunca habían tenido trato con los padres, también se habían quedado a vivir con los abuelos y de pronto de una ranchería de allá El Salvador los llevan a una escuela en Maryland y ni siquiera conocían el idioma ni lo hablaban, lo cual fue un cambio terriblemente brusco. Esa es la migración, mi querido Héctor. Eso que tantos miles y miles y miles de hombres y mujeres ven como el sueño mágico, como la forma de alcanzar otra calidad de vida. Tienen que hacer tales sacrificios que yo me pregunto cómo es posible que les reditúe el dejar todo, el tener que dejar a los hijos, el no poder verlos crecer hasta que ellos encuentran alguna estabilidad, que no todos la logran. Pero sigue siendo el gran sueño. Ayer veía yo a esta joven, pues ya propiamente dicho, gringa, vestida muy a lo gringo, me decía que ya no está acostumbrada a comer comida mexicana, que cuando viene incluso le cae pesada, que le gusta mucho, pero que ya no tiene el hábito, pues ni de tocar el chile, ni de comer a las horas en las que nosotros acostumbramos. En fin, una serie de cambios tan grandes y al mismo tiempo, pues quizá esa joven está teniendo del otro lado una oportunidad que aquí no habría podido tener. Imagínate, Catalina, lo que está ocurriendo en Europa con la migración esta desesperada de tanta gente que viene de zonas en donde ya es imposible vivir, y me hiciste recordar también cuando México abrió los brazos a niños solitos. Así es, mi querido Héctor. Aquellos famosísimos niños que se conocieron como los niños de Morelia, que vinieron durante la Guerra Civil Española. Los padres los mandaron, no tuvieron otro remedio, y que aquí se criaron, acabaron haciendo familias, pero yo pienso en el dolor de unos padres que tienen que separarse. Por ejemplo, ayer le veía la cara a este pobre hombre que llevó a su chiquito al avión. ¿Te lo encargó? No, fíjate que ya venía encargado con las aeromosas, que por supuesto ni caso le hicieron. Pero acá la compañera, esta moreliana en pocas palabras, lo trajo muy entretenido, ya sabes, con los famosos teléfonos atómicos estos, que sacan miles de juegos, y el chiquito vino tranquilo. ¿Qué edad tiene? 8 años, mi querido Héctor. 8 años en los que no ha podido vivir con sus padres. Eso es dramático por completo. Eso es una tragedia espeluznante. Pero en ese sentido, ya ves que la ley migratoria gringa
no admite ninguna diferencia, le importa un pepino separar a las familias, ellos no dan papeles más que hasta que los padres logran conseguirlos, que te reitero, pues en muchísimos casos nunca llegan a tener la nacionalidad, ni siquiera esa tan conocida Green Card que les permite tener la residencia. Así que son historias muy tristes que te hablan de qué, de la forma en que los países, muchísimos, en este globo terráqueo, escupen a su gente, la echan fuera. ¿Por qué? Por la incapacidad de proporcionar oportunidades, de permitir una vida de calidad, de permitir una vida en la que una persona pueda vivir con dignidad. Y todo eso es lo que alienta estas corrientes migratorias. Ya no hablemos de la guerra, mi querido Héctor, pero esta pobreza del campo, esta inseguridad de vivir entre la espada del narco y la de la milicia, todo ese tipo de situaciones favorecen de forma dramática el que se multipliquen casos tan trágicos como el de este par de personajes que conocí el día de ayer y que la verdad me dejaron con el alma muy, muy apabullada. ¿Tú te acuerdas cuando en Guatemala la situación se volvió imposible? Entonces cruzaron el límite cientos, creo que miles, y se les ocupó, y luego se encontraba ante el dilema la Secretaría de Relaciones Exteriores de que los que nacían aquí ya tenían todos los derechos mexicanos. Así es, así es. El problema viene cuando no nacen en el país, por ejemplo, estos pequeños, o que ni lo soñemos, Dios santo, pero que llegara un loco como el señor Trump. Y ya se ha hablado, y se ha hablado mucho en el Congreso estadounidense, de quitar los privilegios a los niños, hijos de extranjeros que nazcan en el país. Una aberración a nivel legal internacional, a nivel jurídico, pero los yanquis ya sabemos cómo se manejan, que ellos hacen las cosas como se les da su gana. Uy, conocemos infinidad de mexicanos en esa situación que tienen todos sus derechos a salvo porque los padres prefirieron que nacieran en Estados Unidos. Así es. Los llevaron precisamente a nacer en hospitales de Estados Unidos. Y después regresaron. Que hasta los últimos niños del Chapo fueron a nacer allá en Estados Unidos, ¿no? Sí, exacto, gemelitos. Gemelos, sí, pero esa ley la están queriendo modificar desde hace tiempo y pueden hacerlo en cualquier momento, reitero, sobre todo si llega a la presidencia de Estados Unidos, pues un racista o un xenófobo, un loco como este señor Trump. A ver, ¿cómo le va? Porque todos los pronósticos indican que en caballo de Hacienda. Gracias por tu cooperación de hoy. Como siempre, estamos felices de que hayas regresado. Contenta de tus vacaciones, Catalina. Mil gracias, mi querido Héctor. Un muy feliz año para todos y muy buenos días.